Prostitución, ¿debe ser legal o ilegal? Juan, te doy tus 4 minutos a partir de ya. 100% legal. Siempre y cuando sea entre adultos conscientes, no creo que hay ningún problema. Lógicamente, cada ser humano es 100% libre de creer si es un trabajo moral o no, ¿ok? Pero yo no comparto la perspectiva moral de que uno está vendiéndose a sí mismo, no es un esclavo, una persona que comete un trabajo sexual está básicamente ofreciendo un servicio de placer sexual. Uno puede creer que está bueno o no está bueno, pero no se está vendiendo a sí mismo, por lo tanto no estoy de acuerdo con el punto de vista moral de eso está mal porque te estás vendiendo, sos mercancía, no es verdad, porque bajo ese mismo punto de vista un actor se está vendiendo a sí mismo, un cantante se está vendiendo a sí mismo, así que desde el punto de vista moral no comparto el punto de vista conservador de que la prostitución entre dos adultos conscientes y dos adultos que están de acuerdo con eso, independientemente de cualquier motivo, porque muchos conservadores dan el ejemplo de una mujer que viene de un sector muy pobre, que la está pasando muy mal y que se prostituye para comer, pero la realidad es que hay también muchas personas que se prostituyen porque les parece un buen negocio, les parece un buen trabajo, otras personas que hacen porno y lo disfrutan, es una realidad, no estoy diciendo que sea la mayoría, no estoy negando que hay muchas personas que se prostituyen por necesidad, pero también por necesidad mucha gente hace otras personas. Entonces, ¿quién soy yo para decirles que no? Yo creo que vamos a encontrar plena coincidencia con Horacio en que el Estado no debe prohibirles prostituirse, simplemente no vamos a encontrar una coincidencia en el punto de vista moral, pero yo no tengo ningún problema con eso. Mi preocupación es que eventualmente, si nosotros no corregimos el punto de vista moral, eventualmente eso se puede reflejar en el Estado y vas a terminar con políticos utilizando el monopolio de la violencia para ponerle impuestos a la gente en todo el territorio nacional, para darle ese dinero a efectivos que se van a encargar de tratar de hacer lo imposible, lo cual es regular el mercado del sexo entre personas que se quieren prostituir, lo cual es imposible porque solamente se puede regular eficientemente en algunos niveles, pero no se puede regular de manera eficiente en muchos otros niveles. Este es el mismo caso en otros problemas que vamos a estar debatiendo más tarde. Entonces, el Estado no tiene la forma eficiente de regularlo, el Estado no puede hacer nada bien exactamente. Entonces, lo tiene que regular, y en cuanto a lo moral, yo creo que estaría muy bueno que la gente empiece a entender que si siempre y cuando una persona sea mayor de edad y no está haciendo ningún mal, se puede prostituir, y si están muy preocupados de que una mujer se esté prostituyendo porque es muy pobre y viene de un margen de necesidad tan grande que tiene que prostituirse, yo creo que el problema para ustedes entonces no es que se enfoquen en que se está prostituyendo, deben enfocarse en por qué es pobre. Porque es pobre. Y les voy a garantizar que las causas de la pobreza de esta mujer que termina prostituyéndose por necesidad están casi siempre relacionadas con la intervención estatal. Y la intervención estatal no es la solución. Esa es mi posición sobre el tema de la prostitución. Gracias, Juan. Bueno, dame un segundito que reinicio el contador. Ahí está. Hablen tranquilo que esta vez tenemos un premium. Quiero agradecer a Hernán que me lo cedió. Así que no se va a cortar cada 45 minutos, estoy muy contento. Así Vamos. que, Horacio, tus 4 minutos. Arrancamos agradeciéndole a Hernán que nos ha previsto con su solidaridad privada que podemos estar aquí de forma cómoda. Vamos a ir por parte porque voy a aprovechar, e insisto, no me interesa entrar en un debate bélico, sino me interesa constatar los puntos. Creo, sinceramente y curiosamente, en ese sentido tengo una coincidencia con Juan en ese aspecto. No creo que la solución a un problema sea la regulación estatal, pero voy a pasar a explicar por qué, y al menos voy a explicar cuál es la perspectiva conservadora. Luego, insisto, cada uno puede al final del debate tomar su posición en este tópico, que creo que este va a ser el tópico más ameno de todos, o al menos el de mayor coincidencia. Los otros quizás ya sean un poco más complejos. Miren, muchas veces se dice que el conservador es una suerte de estatista. Esto surge particularmente porque hay una mala lectura del conservadurismo, o porque a veces se confunde al conservador con el conservadurismo. Sería ejemplos básicos porque no quiero ser tan abstracto en esta ocasión. Como que yo confundiese a Juan o a Gloria Álvarez o a Iván Carrino o a Lucas, que bueno, el libertarismo es lo que Juan, lo que Lucas, lo que Gloria Álvarez dicen que es el libertarismo. En realidad hay una serie de principios que es lo que define el conservadurismo, independientemente que algunos conservadores luego
puedan tener una tendencia mayor o menor a la presencia del Estado. Pienso en este momento en Giuseppe Presolini, cuando escribe el manifiesto conservador, que sí tiene una tendencia quizás un poco más centralista en la regulación política. ¿Qué sucede entonces con lo que es el fenómeno particular de la prostitución? Que muchas veces se confunde lo que es el fenómeno moral con el fenómeno legal. En efecto, el Estado no podría regular la prostitución. ¿Desde qué sentido? Que si yo voy a entender la prostitución como ese libre intercambio que pueda tener una persona independientemente de su sexo con otra a cambio de alguna dádiva, independientemente cuál sea el género de dicha dádiva, puede ser dinero, como puede ser cualquier otro tipo de prestación, sería imposible regular, porque claro, sería a grandes rasgos fácilmente y a partir de la intuición reconocer, por ejemplo, una mujer al costado de una ruta, ¿bien? Entonces sería fácil reconocer ese fenómeno, digamos, cliché de las películas. Ahora, si una persona decide acostarse con otra a cambio de ir al cine y que le abran la puerta en el auto, bueno, ya es un poco más compleja la situación. Y en esencia es cierto, hay personas que quizás tengan un amante fijo a cambio de dinero, que esto es muy común que se vea en las sociedades contemporáneas, y quizás haya personas que tengan 3, 4, 5 parejas sexuales por noche a cambio de determinados montos, digamos. Entonces, en ese sentido resultaría imposible, y allende de eso, justamente un principio del conservador, y esto lo tomo de los principios de Russell Kirk, en ese sentido del principio de subsidiariedad que tiene el Estado, si hay ciertas cuestiones que pueden ser reguladas por el orden privado, no tiene por qué arremeter la organización política. Pienso en este momento, y voy a tomar un ejemplo justamente aquí ya desde la moral. Para el católico, particularmente católico, hablo de lo que yo conozco, ¿bien? No estoy emitiendo un juicio de valor en este sentido. Para el católico, la prostitución no es virtuosa. ¿Por qué? Porque la virtud, al menos en el sentido aristotélico tomista, la virtud es la adecuación de la voluntad al orden para el cual fue creado. Entonces, en ese sentido, la degeneración, no es degeneración en cuanto que no es la palabra degenerado como se usa habitualmente, sino la desviación, si lo quieren ver en ese sentido, o la falta de adecuación de la voluntad a ese orden mayor, implica un error. Y en el error se halla un vicio. Y en el vicio lo que se halla es una situación contraria a la libertad. En 30 segundos, bueno, habría un uso del libre albedrío. ¿Qué es lo que sucede con la Iglesia Católica en ese sentido? Que no promovió en la Edad Media la prohibición, esto está documentado, sino que fueron hermandades y cofradías, particularmente las hermandades de las monjas, las que invitaban a las mujeres que estaban en estas redes de prostitución, o al menos que trabajaban en estos tipos de redes, a que saliesen voluntariamente y se les ofreciese una vida alternativa adecuada a lo que era la moral de aquel momento. Espero no haberme extendido. Justito. Increíblemente venimos encajando con el tiempo. Bueno, muchachos, tienen sus 10 minutos. Yo sugiero que estos 10 minutos de tiempo libre los discutamos sobre la moralidad de la prostitución, porque tenemos plena coincidencia en cuanto al accionar del Estado sobre la prostitución. Los dos estamos de acuerdo en que el Estado no tiene las capacidades de regular apropiadamente ese mercado. Así que mi pregunta es, ¿por qué en tu opinión la prostitución es inmoral siempre y cuando sea entre dos adultos que estén conscientes, por así decirlo, dos adultos mayores? No estamos hablando de nadie que está abusando a nadie, nadie está siendo forzado a nada. Imagino que tu opinión viene de que es inmoral porque lo único que te puede conllevar a la prostitución es un malo contexto. Así que te hago esa pregunta. ¿Por qué no es moral la prostitución? En primer lugar, yo plantearía en términos de cómo nos vamos a referir a lo que es la moral. ¿Por qué no es moral la prostitución? Porque independientemente de los vicios que cada uno pueda tener, no quiero hablar de cuestiones personales, sino independientemente de las falencias propias del género humano, la moral se entiende como aquella adecuación de la voluntad al bien. Entonces, en términos muy simples, podríamos hablar, incluso puede tomar ciertas encíclicas, pero quiero tomar este ejemplo más básico para no extenderme. Ahora, vos me plantearías, y entiendo tu argumento, que en eso hay coincidencia, no estamos hablando de menores de edad, es decir, que ya hay en principio agencia moral. Esto es importante, ¿cuándo hay agencia moral? Cuando hay discernimiento, intención y libertad. Yo particularmente opto por el concepto de libre albedrío, porque la libertad es el libre albedrío ajustado a la virtud. Eso es un concepto propio, pero bueno, cedamos, entonces hablemos de libertad para hablar un lenguaje común. Entonces, estamos hablando que hay agencia moral en los contrayentes, en los contratantes, si lo queremos ver a ese punto. Ahora, yo reinvertiría la pregunta. ¿Por qué suponemos que cualquier pacto entre adultos, a falta de coacción externa, implica tácitamente una moralidad? Yo podría darte otro ejemplo. No porque dos adultos sin coacción externa, porque existe la coacción interna, incluso en términos platónicos,
no porque dos adultos, a falta de coacción externa, obren en este concepto de libertad, quiere decir que lo que hagan sea moralmente válido. Si de hecho dos adultos contratasen, por ejemplo, prácticas zoofílicas o necrofílicas, no por eso quiere decir que la zoofilia o la necrofilia sea moralmente válido. De hecho, tendrías que, en todo caso, demostrarle cómo ontológicamente en la zoofilia o en la necrofilia, como ejemplos extremos que estoy dando, hay una ontología moral en dicha acción. Y si hay una ontología moral en dicha acción, ¿cómo se sustenta entonces tu base moral? En mi opinión es completamente subjetivo. Es así de simple. Si existiese un planeta en el cual la mayoría de la población cree que la pedofilia está bien, empíricamente hablando, la pedofilia estaría bien en ese planeta. Entonces, mi argumento no va sobre lo que es la moral, está moralmente bien o está moralmente mal. Para mí está moralmente bien la prostitución siempre y cuando sea entre adultos conscientes, y esa es mi creencia. Entonces, yo creo que el conflicto debería ser entre por qué para mí está bien y por qué para vos está mal. Para mí está bien porque no necesariamente viene de una situación de necesidad, no viene de una situación de infelicidad, que porque por eso una mujer o un hombre tiene que conllevar la prostitución. Muchas personas lo hacen con gusto, muchas personas lo ven incluso como un arte. Entonces, y otras personas lo consumen porque les gusta, como les gusta consumir una Coca-Cola, por ejemplo, o fideos, no importa. Hay personas que consumen el servicio de la prostitución porque están adictos a estos, y hay personas que ofrecen el servicio de la prostitución porque de verdad lo necesitan, o si no comen esa noche. Esa es una mala situación, pero yo argumentaría que moralmente ellos estarían en una situación terrible en muchas otras cosas. Podrían estar vendiendo drogas con la misma excusa, podrían estar matando gente con la misma excusa, El problema es que están en esa situación en el primer lugar, no la decisión de prostituirse. Entonces, mi pregunta para vos es, No, ¿vos considerás? Sí. Ahora yo te quiero repetir la pregunta porque quizás nos vamos a terminar leyendo un poco, pero Okay. Descartemos la situación de las personas, que insisto, yo entiendo porque de hecho yo trabajo en una fundación contra el abuso sexual infantil, así que sabemos que hay situaciones que son externas a la persona que las compelen. Pero bueno, un momento me decís, la moral es subjetiva. Entonces, si vos me planteas que la moral es subjetiva, ¿por qué entonces? Probablemente es un problema epistemológico, porque si vos de entradas en el debate me decís la moral es subjetiva, pero luego elevás a una categoría moral, ontológica, el respeto de los contratos entre los adultos, yo te diría, entonces, ¿por qué el poder político, o por qué yo como político, o por qué yo como Estado, o como institución, o como sociedad estatuida, debería respetar los contratos? Porque si la moral es subjetiva, no deberías existir, para en mi opinión. mí sería subjetivo respetar los contratos entre adultos. En todo caso, no me estás demostrando dónde radica el concepto para que vos definas prostitución, subjetivo, respetar las libertades, objetivo. Es como que tiene un desfasaje. Entiendo. Es que, en mi opinión, no tiene que por qué existir el Estado en un primer lugar. Soy anarcocapitalista. Yo soy libertario minarquista en el mediano plazo, pero en mi opinión la gente debería estar mirando al anarcocapitalismo. Por lo tanto, no existiría un Estado que de manera subjetiva reconoce o no reconoce ciertos contratos voluntarios, ¿verdad? En mi opinión, para lograr una sociedad con los menores males posibles, y con males estoy usando un término subjetivo porque de vuelta tal vez en un mundo paralelo tener mucha necrofilia es algo aceptado y está bien y es algo genial, pero todos estamos de acuerdo en que la gran mayoría de nosotros cree que la necrofilia es terrible, la pedofilia es terrible. Entonces, en mi opinión, la manera de reducir eso es incrementando la cantidad de individuos que de manera subjetiva y voluntaria creen que esa acción es terrible. Claro, pero vamos de vuelta. Quizás yo no me estoy dando a entender, porque yo entiendo tu argumento. Cuidado, yo tu argumento lo entiendo a la perfección, pero lo que voy yo es, vos me estás planteando el siguiente para decir, bueno, mira, quizás en Plutón, hace poco le leí a mi hija El Principito, por eso estoy con estos planetas, digo, pero supongamos en Plutón sería válida la necrofilia y la zoofilia, por dar un ejemplo extremo, y quizás en el planeta de Horacio, donde son todos católicos recalcitrantes, fachos opresores, esté mal. Bien, ahí estamos de acuerdo. Entonces, bueno, es subjetivo, depende de la sociedad. Lo que yo te preguntaría es, estoy yendo a un punto anterior todavía a la discusión de la prostitución, estoy yendo a un punto básico desde la epistemología misma, es, ¿por qué el Estado sería malo para vos? Porque eso que yo quiero, porque si no partimos del Estado, si vos me planteas, yo coincido con vos, bueno, tenemos un problema con el Estado,
¿Por qué el Estado sería malo? Si quizás vos tendrías que pensarlo con tu propio argumento, o sea, con tu propia lógica argumentativa, yo te diría, en esta sociedad ya no ideal, en esta sociedad realista, hay un Sí, porcentaje mayoritario que aceptan la necesidad y la existencia y la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad, la ok. legitimidad del Estado. Con tu argumento no podrías oponerte a la existencia propia del Estado regulador cuando vos mismo me estás diciendo en un mundo ideal quizás las personas optarían por el camino B. Bueno, ese camino B lo Yo han no optado. estoy sugiriendo que cierren el Estado por ahora. Acabo de aclarar perfectamente que estoy por un Estado que tenga como objetivo reducir sus funciones e incrementar su eficiencia y tal vez en algún punto en el futuro, con suficiente progreso tecnológico, económico y cultural, oficialmente cerrarlo. También quiero aclarar otra cosa. Anarcocapitalismo, liberalismo no significa libertinaje. En mi opinión, yo argumentaría que en un mundo anarcocapitalista habrían muchas más restricciones y normas que impedirían los problemas que hoy estamos discutiendo, desde pedofilia hasta necrofilia, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas cosas serían mucho más reguladas y prohibidas de manera mucho más eficiente en un mundo sin Estado, donde el sector privado, a través de pagos voluntarios, sin necesidad de robarle el dinero a la gente, utilizando el aparato monopólico de la fuerza estatal, sería mucho más eficiente para terminar estos males. No tengo menor duda de eso y después podemos seguir hablando de eso. No, no, No quiero que en a ningún ver, momento mi posición sea sobre que valga todo. Todo se puede no, no, hacer, que no yo es así. entiendo. Yo entiendo, de hecho, Hans Hermann Hoppe es un gran defensor de este régimen moral y no en vano Miguel Enzo Bastos también defiende en el ejemplo que da al respecto a ciertas Ujú. consumo de ciertas sustancias, cuida el lenguaje porque sabemos lo que es YouTube luego, pero da el Gracias. Sí, ejemplo de la sociedad con la sociedad B. Pero yo sigo porque sigo sin entender todavía la premisa de bien, que vos me estás planteando, si vamos a ese mundo anarcocapitalista, yo te bien, concedo esa parte. Desregulemos y tomemos que no hubiese un concepto de moral objetivo respecto a la prostitución, que es mi planteo. Si yo estamos hablando del tópico de prostitución, yo digo, miren, independientemente que sea legal o ilegal, hay una cuestión de la moralidad de fondo. Lo que yo voy es, yo puedo sostener mi moral desde la deontología. Yo puedo sostener que bien, ciertas acciones, independientemente de quién las realice un sacerdote o las realice un bien, laico, hay ciertas acciones que moralmente están mal. Si yo tomo la deontología básica en el decálogo más antiguo que existe en la humanidad y que se ha trasladado desde Cicerón hasta Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino, incluso llegando incluso a Sigmund Bauman, si vamos al caso, que estoy tomando un marxista dentro de la muy posmodernidad, bien, lo que es el decálogo, en términos de la deontología expresa siempre en términos negativos, no matarás, no mentirás, no bien. robarás, no violarás, hay una moral 100% de acuerdo. externa objetiva. Y ese es esta es la premisa básica del conservador. Reconocer no solamente el monismo en la antropología humana, no es ese dualismo cartesiano, sino también reconocer un mundo moral externo. El tema es, ¿cómo vos sustentas, si me decís que la moral es subjetiva, para que luego creer, con qué argumento decís, no, mira, la existencia del Estado es mala? ¿Por qué decís que la existencia del Estado es mala si la moral es subjetiva en ese sentido? Digo que es ¿Cómo mala, digo que la... malo? Ok, Juan, respondele esto porque ya estamos con el tiempo. Respondele y pasamos al otro ok. tópico. La existencia del Estado es mala subjetivamente para mí. Número dos, toda la moralidad que vos me estás describiendo no es objetiva, también es subjetiva. Alguien en el pasado lo hizo, un grupo de personas, y muchas personas les pareció que esa ideología era buena, ¿ok? Y la empezaron a adoptar hasta que millones de personas tienen pensamientos morales más o menos similares a los que tenés vos. Es porque voluntariamente lo hicieron. A vos nadie te está obligando a creer que la prostitución es mala, a creer que matar niños está mal, a creer ciertas cosas. Vos voluntariamente adoptaste esas creencias porque vos sabés que es lo mejor. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que un Estado obligue a la gente a adoptar creencias buenas. Yo quiero que la gente de manera voluntaria adopte creencias buenas. Esa es mi respuesta. Bueno, voy a reiniciar el contador. Un segundito. Horacio, ¿querés arrancar vos con este punto primero? Así vamos rotando. Como Como usted, si... creo que sería lo justo, creo que sería Dale. lo justo. Bueno, el próximo punto es matrimonio homosexual. Sé que es un tema delicado a veces para los conservadores. Y por eso siempre me gusta también un poco meter un poco en la llaga. Pero también es la parte divertida de los debates.